En esta presentación vamos a hablar sobre el artículo denominado An Integrated Method for Measuring Gas Permeability and Diffusivity of Porous Solid de la revista Chemical Engineering Science, publicada en el año 2020. Esta presentación está dada por Alejandra Galeano, Mariana Restrepo, Tatiana Castro y Jordan López. Este artículo tiene como objetivo desarrollar un aparato integrado que pueda usarse para determinar tanto la permeabilidad como la difusividad, incluida la difusión transitoria y la difusión bajo la influencia de un gradiente de presión. Según lo mencionado en el artículo, el flujo de fluidos en sólidos porosos está determinado por la naturaleza de los poros y las propiedades más importantes de los sólidos porosos que afectan el flujo de fluido, como la permeabilidad, la porosidad, la interconectividad de los poros y la tortuosidad de los poros. La permeabilidad es la propiedad que caracteriza la facilidad con la que un fluido fluye a través de un sólido poroso que proporciona información sobre la estructura de los poros y la interconectividad de los poros. Una de las técnicas de medición incluyen predicción indirecta a partir de porosimetría de mercurio y análisis de imágenes. Sin embargo, la técnica experimental más común utilizada para determinar la permeabilidad de un fluido es la aplicación de un gradiente de presión a través de un sólido poroso que establece que la velocidad del flujo del fluido a través de un medio poroso es directamente proporcional al gradiente de presión aplicado. La difusividad de las moléculas de gas tienen que recorrer un camino tortuoso a través de poros de material poroso. Por lo tanto, la determinación experimental del coeficiente de difusión proporciona la base para la cuantificación de la tortuosidad. La porosidad efectiva y la longitud efectiva del poro de la longitud de muestra. Además, la tortuosidad se determina comúnmente mediante mediciones de difusión. En la metodología encontramos la preparación de la muestra. Se tomó como muestra la arenisca. Esta es una roca sedimentaria de tipo detrítico que contiene clastos de tamaño de la arena. Todos los fragmentos de arenisca fueron secados en la estufa al vacío a 120 grados Celsius durante 10 horas. La arenisca se dividió en dos grupos: arenisca S1-S4 con porosidades oscilando entre el 22 y 32%, mientras que la arenisca S5-S8 con porosidades más bajas entre 4 y 7%. La fuga de fluido de muestra a través del flujo cruzado se evitó sellando la muestra de arenisca, dando como resultado un diámetro de 13 milímetros con una fina capa de adhesivo epoxi no permeable y altamente viscoso. El revestimiento se curó en condiciones ambientales, antes de que la muestra cilíndrica se fijara en el fondo del molde cilíndrico con PTFE. Antes de su uso, el lado interior del molde se cubrió con una fina capa de silicona que actúa como agente desmoldante para retirar fácilmente la muestra del moho. Para crear el sistema epoxi se mezcló resina y un endurecedor, después se virtió en el molde que rodea la muestra antes de dejarla secar a temperatura ambiente durante 24 horas. Finalmente, recubiertos y sellados, los núcleos fueron mecanizados en ambos extremos para revelar las caras de la muestra, tal como se muestra en la figura. En este esquema podemos observar que después de insertar el núcleo de arenisca solo fueron necesarios unos cambios menores en la configuración del aparato, ya que al estar integrado, este ya realizó la medición de permeabilidad, por lo cual vamos a analizar es la medición de la difusividad. Por consiguiente, la muestra se evacuó a 10 pascales de presión, ajustando esta entrada de nitrógeno y de oxígeno a una diferencia de presión igual a 0. Posteriormente se liberó el oxígeno y las presiones del gas se ajustaron en consecuencia para garantizar que no hubiera gradiente de presión sobre la muestra. Finalmente, en la parte superior se evidencia un analizador de caudal de purga de oxígeno, para verificar en el flujo de salida de nitrógeno, con el fin de que las tasas de cambio sean menor al 5%. Luego de todo el proceso, tuvo como un resultado una incertidumbre del aparato para las mediciones de permeabilidad de un 13% y difusividad un 8%. La difusividad de las muestras de arenisca desde S1 y S8 para los gases se determinó como se indicó en la metodología. Los resultados de estas mediciones se muestran en esta tabla, en las cuales se definió la concentración de equilibrio final, el coeficiente de difusividad efectiva, la tortuosidad, la longitud efectiva del poro y la porosidad efectiva. Estas mediciones fueron tanto para estado estacionario como para estado transitorio. Esta tabla
muestra como el coeficiente de difusividad efectiva disminuye a medida que pasan las muestras, ¿cierto? A medida que también disminuye la concentración, disminuye la difusividad efectiva de cada una de las muestras de arenisca. En el análisis transitorio se puede ver como el aumento entre la longitud efectiva es inversamente proporcional a la porosidad efectiva, ¿cierto? Mientras una aumenta, por ejemplo, la porosidad efectiva disminuye. En este estudio realizaron la gráfica de porosidad versus porosidad efectiva a las diferentes muestras. A las 4 primeras el resultado dio mayor en comparación de las 4 últimas. Esto se vio reflejado en el coeficiente de difusividad que calcularon, ¿cierto? Donde desde la S1 a la S4 obtuvieron un coeficiente de difusividad mayor en comparación con las muestras desde S5 a S8. Finalmente, se realizó la tasa de difusión de oxígeno a través de la muestra de arenisca S3, medida experimentalmente, donde ellos graficaron el tiempo del experimento versus la concentración de oxígeno en nitrógeno, ¿cierto?, en estado estacionario. Y también realizaron un análisis en estado transitorio de oxígeno a través de nitrógeno. Para la parte del estado estacionario tuvieron un aumento en la concentración, la cual se medía en partes por millón de oxígeno con respecto al nitrógeno. Y para la parte de estado transitorio hicieron un cálculo en fracción del oxígeno. Ambos experimentos llegaron a un mismo punto de equivalencia, lo que es para el estado estacionario de 315 partes por millón y para el estado transitorio de 1 en fracción para el oxígeno. Una de las conclusiones dadas por el artículo es que los coeficientes de difusión efectivos de los materiales porosos con porosidades entre 3,7 y 32,6 se pueden deducir a partir de mediciones de difusión de gas. El análisis de difusión transitoria permite calcular la longitud efectiva de los poros y la porosidad efectiva. La comparación de la porosidad efectiva calculada con la porosidad absoluta indica el grado de interconectividad de los poros de la muestra. Por otro lado, cuanto menor es la presión media, más significativa se vuelve la contribución del efecto de deslizamiento sobre el flujo de gas, que se soluciona mediante la introducción del coeficiente de flujo de deslizamiento K sub 0. A presiones muy bajas, el mecanismo de transporte cambia gradualmente a uno difuso, convirtiéndose la difusión de moléculas libres en el mecanismo operativo a la presión más baja. También es importante resaltar que la difusión en estado estacionario de oxígeno en nitrógeno en los poros de los núcleos de arenisca se midió a presión constante. Por lo tanto, la combinación de los resultados de la difusión en estado estacionario y transitorio permite calcular la longitud efectiva de los poros y proporcionar los valores de tortuosidad y porosidad, los cuales son temas aplicados de la teoría vista en clase. Muchas gracias.